Estudio granulométrico de una muestra de suelo aplicando la norma de vialidad nacional E1-65. Tamizado por vía húmeda. En este ensayo en particular vamos a estar utilizando esta serie de tamices indicada por la norma anteriormente mencionada. ¿Qué es un tamiz? Un tamiz es un bastidor en cuyo interior encontramos mallas de alambres entretejidas perpendiculares una con respecto a la otra. Cada tamiz posee un número identificatorio, en este caso es el tamiz número 4. ¿Qué quiere indicar eso? Que una pulgada ha sido subdividida 4 veces. Lo mismo el tamiz número 10, el tamiz 40, el 100 y hasta el 200, que es el último de la serie que vamos a utilizar en este ensayo. Con el juego de tamices vamos a utilizar el fondo y la tapa. ¿Qué función cumplen estas dos? Por ejemplo, en el caso que vamos a estar estudiando el material por el tamiz número 4, colocamos el tamiz sobre el fondo, colocamos la muestra dentro del tamiz, colocamos la tapa y realizamos el ensayo de la granulometría. Va a quedar material retenido en la malla y va a quedar el material pasante en el fondo. La tapa, la función que cumple es que no caiga material y no se pierda muestra en el proceso de tamizado. Vamos a estar utilizando también una balanza de precisión indicada por la norma. La misma debe estar nivelada con las unidades congruentes a los cálculos que vamos a realizar y hay que tomar el dato identificatorio de la balanza para así garantizar la trazabilidad del ensayo. Vamos a necesitar una cuchara de almacenero para poder manipular la muestra, una espátula para poder realizar el cuarteo, diferentes bowls para poder colocar el material que va a ser estudiado y el material pasante de cada tamiz y retenido de cada tamiz, una bolsa de nylon para poder realizar el cuarteo de la muestra y la muestra de suelo a estudiar seca a horno a 105 grados centígrados y un horno que nos permita colocar la muestra húmeda para poder obtener así los pesos secos y un recipiente para colocar agua, y este recipiente nos va a permitir recuperar la muestra retenida en el tamiz 200 luego del proceso de lavado. Obtención de la muestra para realizar el ensayo de análisis granulométrico del suelo en estudio. Vamos a colocar en una superficie plana y nivelada la bolsa que nos va a permitir retener la muestra. La muestra extraída de horno, una vez seca, se vierte sobre la bolsa y con la ayuda de la espátula vamos a realizar 4 subdivisiones separando la muestra en 4 cuartos. Esto con el fin de obtener submuestras lo más aleatorias posible y no introducir sesgos en el ensayo. La muestra a obtener se puede quitar de cualquiera de los cuadrantes que seleccionamos nosotros. En este caso, lo que hacemos es tarar el recipiente y una vez que obtenemos la tara, procedemos a cargar el mismo de cualquiera de los cuadrantes que hemos seleccionado para tomarlo como muestra representativa. Este trabajo de cuarteo se realiza con todos los materiales granulares para así obtener muestras aleatorias lo más representativas posibles y no introducir sesgos en los resultados. La cantidad de muestra mínima a extraer de cada cuadrante depende del tamaño de la partícula que estamos estudiando y viene dada en el más de las veces por la norma de ensayo de aplicación. Obtenemos la masa inicial y con esa muestra comenzamos a realizar el estudio granulométrico. La muestra del cuadrante opuesto se lo separa en otro recipiente y se lo lleva para realizar los ensayos de límite líquido y límite plástico.
Una vez realizado el cuarteo, vamos a tener una muestra representativa, la cual debe pesarse antes de llevarla al proceso de lavado del tamiz número 200. En este caso en particular, la masa inicial antes del lavado es de 196,4 gramos. Procedimiento de lavado del suelo a través del tamiz número 200. Vamos a tener que contar con una fuente de agua, en este caso agua de red, el tamiz número 200 y la muestra de suelo debidamente identificada. Colocamos la muestra de suelo dentro del tamiz y procedemos a hacer circular agua a través del tamiz. ¿Cuánto tiempo hay que realizar este procedimiento? Hasta que deje de salir agua sucia por debajo del tamiz o agua con sedimentos, con material fino. Entonces procedemos al lavado hasta que esto deje de ocurrir. Podemos utilizar la yema de los dedos para poder ir facilitando el pasaje de material a través de la malla del tamiz número 200. Hay que tener el recaudo de no hacer mucha presión, ya que podrían existir dentro de la muestra de suelo partículas abrasivas que me podrían dañar el tamiz número 200. Recordar que los tamices, en función a la malla que tengan, a la apertura de malla, cuanto más finos son más costosos y más susceptibles de dañarse. Esto hay que realizarlo hasta que termine de salir suelo o agua con suelo por debajo. Una vez que observamos que el agua deja de salir turbia por debajo del tamiz, es el momento en el cual debemos detener el proceso de lavado. Dos recomendaciones. Una, en lo posible tratar de que la corriente de agua no sea muy intensa para que cuando el material esté siendo lavado no salte y no se pierda. Y lo otro, cuando presionamos con la yema del dedo, tratar en lo posible de enjuagar nuevamente la mano y devolver el material que queda pegado en la mano, ¿sí? Si vemos, el agua ya ha dejado de salir turbia. Entonces lo que debemos hacer con cierta pericia es tratar de llevar el material hacia un extremo llevamos el material hacia un extremo y lo que hacemos es lo que vamos a hacer ahora es recuperar ese material del tamiz con mucha paciencia. Como hacemos el paso siguiente es colocamos el material en una bandeja y con la ayuda de la botella con el agua recuperamos la muestra del tamiz. Cerciorándonos que no haya quedado nada adherido. Este material, como vemos aquí recuperado del tamiz, lo vamos a llevar a horno hasta que se seque. Luego de haber lavado el suelo a través del tamiz número 200, se lo lleva a horno para secarlo. El horno debe estar seteado a 105 más menos 5 grados centígrados. Una muestra se considera que se encuentra seca luego de haber permanecido como mínimo 24 horas en el horno o luego de realizar 3 pesadas consecutivas en un lapso de tiempo determinado. Las 3 pesadas dan aproximadamente el mismo valor.
Utilizando un guante para no quemarnos, extraemos la bandeja con el suelo que está dentro del horno. Esta muestra va a ser pesada para poder verificar si se ha secado o si todavía debe permanecer en el horno. En el caso de que se encuentre seca, se procede al análisis granulométrico. Luego de extraer la muestra del horno, se debe proceder al pesaje de la misma para obtener cuánto fue el material retenido seco en el tamiz 200. Taramos un recipiente y trasvasamos con mucho cuidado el material para no perder muestra. $93,8 gramos. Este es el material que ha quedado retenido en el tamiz 200 y con el cual vamos a iniciar el análisis granulométrico. Tendríamos que calcular la masa que ha pasado a través del tamiz 200 y esta la obtenemos haciendo la masa del material que se obtuvo por cuarteo menos esta masa que recién obtuvimos luego de sacar la muestra seca del horno. Es extraída la muestra de suelo del horno y verificado que se encuentra en estado seco, procedemos al análisis granulométrico. Vamos a utilizar los tamices de la serie indicada por la norma, los tamices 4, 10, 40 y 100, el fondo, la tapa, y también vamos a necesitar que la balanza esté en la precisión que indica la norma, nivelada, con las unidades congruentes a los cálculos y la identificación de la misma para poder garantizar la trazabilidad. Lo que hacemos es recuperar la muestra y colocarlo en un recipiente que nos permite la manipulación de la misma. Tomamos el fondo, el tamiz número 4, colocamos el tamiz sobre el fondo, vertemos la muestra sobre el tamiz y procedemos al tamizado. Cuando observamos que ya no pasa más material, quitamos el tamiz del fondo y en este caso en particular la masa retenida en el tamiz número 4 va a ser igual a 0 y anotamos ese valor en nuestra planilla. Recuperamos el material pasante y lo devolvemos al recipiente. Continuamos con la serie de tamiz, en este caso sería el tamiz número 10. Colocamos el tamiz sobre el fondo, pasamos la muestra a través del tamiz y procedemos al tamizado. Una vez que vemos que ya no hay más material que pasa, y en este caso en particular ya hay material retenido, suspendemos el tamizado, recuperamos el material, nos cercioramos de que no quede ningún material pegado o obturando el tamiz. Y tendríamos el material retenido y el material pasante. Lo que nos interesa pesar es el material retenido. Entonces recuperamos ese material retenido y lo colocamos en un recipiente para su posterior pesada. Continuamos el procedimiento del análisis granulométrico. En este caso tendríamos que utilizar el tamiz 40. Colocamos el tamiz 40 sobre el fondo y procedemos a colocar el material sobre el tamiz. Hay que tener cuidado, en este caso voy a fraccionar el procedimiento porque si colocamos mucho material y el tamiz comienza a cerrarse, es decir, empieza a ser más densa la malla, se puede llegar a obturar el tamiz y no permitir el pasaje del material de una manera más eficiente. Entonces subdividimos la muestra y con movimientos circulares facilitamos el pasaje del material a través del tamiz 40. Con otro recipiente lo que vamos a hacer ahora es recuperar el material retenido en el tamiz y lo colocamos en el recipiente. Fíjense que ya cambié o utilicé un recipiente más grande porque pude observar que el material retenido en ese tamiz
y va a ser de mayor cantidad. El procedimiento de tamizado es con movimientos circulares, de manera de facilitar que el material pase a través de la malla. Cuando detenemos el tamizado, cuando observamos que ya no pasa material con facilidad, entonces ya ha quedado retenido el material. Recupero el material que ha quedado retenido. Y procedo de la misma manera que la muestra anterior. Recupero todo el material que puede quedar o que pudo haber quedado obturando el tamiz. Recupero ese material y lo dejo en el recipiente del material retenido. Y lo que nos queda ahora es trabajar con el tamiz número 100. Recuperamos el material, lo volvemos a poner al bowl, ponemos el fondo, ponemos el tamiz número 100 y colocamos la muestra en el tamiz número 100. Tamizamos, recuerden, movimiento circular, movimientos que permitan el pasaje del material a través de la malla. Vamos a observar inclusive en este caso que en algunos empieza a cambiar hasta la coloración. ¿Por qué? Porque el material fino comienza a pasar a través de la malla y una vez que hemos observado que deja de pasar material, lo que procedemos es a recuperar el material retenido en el 100 material retenido en el tamiz 100 pasante del tamiz 100, en este caso este pasante sería el retenido en el tamiz 200 y vuelvo a proceder igual que con los tamices anteriores de manera de liberar y que no me quede material obturado en el tamiz. Entonces esto va en el retenido y esto va en el retenido. Hemos culminado el procedimiento de tamizado del material a través de los diferentes tamices. La granulometría es la distribución porcentual de los diferentes tamaños de partículas que componen a un material granular referidas a una masa inicial en estado seco. Luego de haber pasado el material por los diferentes tamices, vamos a obtener los retenidos en cada uno de ellos. Con la ayuda de un recipiente y la balanza procedemos al pesaje individual. Taramos el recipiente y el retenido en el tamiz número 10, en este caso, pesa 3,5 gramos. El retenido en el tamiz número 40, 55,4 gramos. El retenido en el tamiz número 100, 27 gramos. El retenido en el tamiz número 200, 7,5 gramos. Una recomendación final: siempre conservar los materiales retenidos hasta el momento en que se ha procesado la información, debido a que podríamos estar teniendo errores tanto en la anotación como en la apreciación de cada una de las pesadas. Entonces, en el caso de incurrir en algún faltante o en algún número que no nos cierre, podríamos volver a repesar el material.